Bienvenidos al Exponential MBA de SpaceTechis, un MBA completo a través de 100 consejos para emprendedores. Seguimos en el bloque temático tercero, en el que estamos analizando a través de los consejos 28 a 33 el entorno de todo lo que es el emprendedor y su empresa. Y hoy voy a abordar en el consejo 31 el tema de la empresa familiar, ¿no? De si es interesante que la empresa tenga naturaleza o no familiar y, bueno, lo que algunos dicen de cuidado al mezclar la familia y el negocio. Yo en este sentido lo primero que os voy a decir es una vez más que no seáis dogmáticos. ¿En qué sentido? Bueno, pues aquí hay una frase que es lo del cuñadismo, ¿no? De oye, pues estoy mi primo porque es mi primo, mi sobrino porque es mi sobrino, mi hijo porque es mi hijo es el que tiene que estar en la empresa. Bueno, pues no necesariamente, ¿no? Lo que hay que valorar es a la hora de incorporar el talento a una empresa no es solo el hecho de ser familiares, sino que tengan un talento, ¿no? Y para eso, ¿qué os puedo decir? Bueno, que es interesante, bueno, pues buscar mecanismos que permitan convivir en un momento determinado a la familia con lo que es la empresa y mecanismos que permitan separar los conflictos familiares de los conflictos empresariales. Os digo, hay algunos inversores que no quieren el origen familiar de algunas startups, pero yo creo en eso que insisto en que no hay que ser dogmático ni exagerado. ¿Por qué? Porque al final hay que entender el tejido empresarial de España, pero también de cualquier otro país. Tenéis que tener en cuenta en este sentido algunos datos que creo que son importantes, datos positivos, pero vamos a ver también los datos negativos, ¿no? Las empresas familiares representan el 90% de las sociedades anónimas ilimitadas en España, por ejemplo. Es decir, que el tejido empresarial está centrado en pymes, pero en pymes vinculadas a lo que son empresas familiares, ¿no? O que tienen origen familiar. Segunda idea, las empresas familiares aportan el 60% del valor añadido bruto de manera directa a la economía. De hecho, ahora mismo, con la crisis del coronavirus, en la que está cayendo de manera dramática el PIB, entre otras cosas se debe al impacto que está teniendo en las empresas familiares. Y luego otra cosa también que estamos viendo el impacto dramático con los ERTES y con los despidos es que las empresas familiares representan el 70% de los empleos del conjunto del sector privado. Por lo tanto, estamos hablando de empresas de muchísima importancia. ¿Cuál es a lo mejor el problema? Que estamos hablando de microempresas de 1, 2, 3 personas y esas microempresas están sufriendo muchísimo ahora mismo, ¿no? Por otro lado, es verdad que tenemos que tener en cuenta en relación con las empresas familiares datos que también son ciertos, ¿no? Y es que el 90% de los fundadores pretenden que la propiedad y dirección permanezca en manos de la familia. Es decir, queremos una sucesión dentro de la propia familia y eso a veces va en contra de la profesionalización de la propia empresa. ¿Qué les ocurre también a las empresas familiares? Que suelen tener una vida media de unos 35 años. ¿Por qué? Porque el proceso sucesorio solo termina con éxito entre un 10 y un 15% de los casos. De hecho, en definitiva, son muy pocas las empresas que llegan a una tercera generación. De hecho, el 61% de las empresas familiares se encuentran controladas por la primera generación, el 24% por la segunda, el 9% por la tercera y el 6% por la cuarta y siguientes generaciones. Por lo tanto, no es fácil el proceso sucesorio como tal, ¿no? Pero claro, ¿qué entendemos por empresa familiar? ¿Cuáles son los elementos diferenciadores del resto de empresas? Yo en este sentido os recomendaría que vierais mi blog. Tengo 2 posts, uno que está vinculado a lo que es la importancia de la empresa familiar en la economía española y ya os digo, bueno, mi blog es antonioserranoacitores.com, buscáis en blog y ahí tenéis un montón de artículos, pero hay uno específico sobre la importancia de la empresa familiar y la economía, igual que luego hay otro al que me referiré que es sobre el protocolo familiar, ¿no? Pero lo que os decía, ¿qué entendemos por empresa familiar? ¿Qué es lo que diferencia a una empresa familiar de otros? La verdad es que esto no siempre es sencillo de determinar, ¿no? Y no es sencillo porque muchas veces las formas, tanto societarias o no societarias, porque recordad que puedo montar una sociedad, pero también puedo actuar con un negocio familiar siendo autónomo. Bueno, pues tanto esas societarias como esas formas societarias como no societarias, a la hora de iniciar la actividad, pues no siempre son fáciles de controlar como tal, ¿no? Por otra parte, es verdad que ha habido mucha gente que ha pretendido identificar exclusivamente a las pymes como a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, como sociedades o empresas familiares. No necesariamente eso es así. ¿Por qué? Por varios motivos. Hay pymes que no tienen origen familiar, ¿de acuerdo? Y luego, por otra parte, dentro del propio IBEX 35, por ejemplo, hay muchísimas sociedades que tienen origen y naturaleza familiar. O sea, si miramos Inditex, el origen está en la familia Ortega. Si miramos el Santander, el origen está en la familia Botín, ¿no? Al final, encontramos por parte de varios autores especializados en temas mercantiles que vienen a decir que una empresa familiar lo que implica, independientemente de su tamaño, es que la mayoría de los votos son propiedad de una familia y que al menos un representante familiar participa de la gestión o del gobierno de esa compañía.
Hay otros que amplían un poco más la definición y el ámbito subjetivo, considerando al final que una empresa familiar se considera como tal, como empresa familiar, cuando una parte esencial de su propiedad está en manos de una o varias familias cuyos miembros intervienen de forma decisiva en la administración y dirección del negocio. Por tanto, lo que existe es una estrecha relación de propiedad, de accionariado y de gestión. Es decir, se produce al final un vínculo muy relevante entre la vida de la empresa y la vida de la familia. Por tanto, las características principales de cualquier empresa familiar serán, pues un poco lo que hemos estado dando en las definiciones, ¿no? La propiedad de la empresa se halla concentrada en un grupo o varios grupos familiares, y luego, ¿qué es lo que ocurre? Que a medida que se produce un mayor tránsito generacional, la propiedad se divide en más ramas o grupos de parentesco. Segunda idea, el grupo familiar participa en el gobierno y en la gestión de la empresa. Tercera idea, existe una vocación de continuidad, de transmisión de los valores empresariales propios de la familia. ¿De acuerdo? Ya os digo que el gran problema que tienen las empresas familiares es el proceso sucesorio. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer para intentar mejorar ese proceso sucesorio? Bueno, una de las medidas que se suelen utilizar es la figura de un acuerdo de socios, que se suele articular con un nombre específico, en este caso, que es un protocolo familiar, ¿no? Al final, lo que intentan es articular medidas en ese protocolo familiar donde se impulsan los valores de la familia, de cómo se ha fundado esa empresa de éxito, y no solo eso, sino que dentro de ese protocolo familiar se crean unos órganos paralelos, como puede ser la Junta de Familia y el Consejo de Familia, para intentar aislar a lo que es la empresa de los posibles conflictos familiares. Por lo tanto, lo que os decía, cuidado al mezclar familia y negocio, se puede hacer, y hay muchísimas empresas de éxito que así lo son. Es verdad que hay rupturas y dolorosas. Yo he tenido la suerte de pertenecer y sigo perteneciendo a empresas de carácter familiar que han funcionado, gracias a Dios, algunas muy bien, pero también he sufrido la división de la empresa familiar, y la verdad es que tiene un elevado coste. Cada vez se sufre bastante con la división de la empresa familiar en un momento determinado, porque se rompen relaciones entre hermanos, entre primos, entre tíos, sobrinos, y aunque hay ocasiones en que se pueden reconstruir, yo tengo la suerte de que poco a poco hemos ido reconstruyendo algunas de las relaciones que se rompieron cuando tuvimos nuestra crisis familiar, pero es un tema doloroso y que te deja cao durante mucho tiempo y que duele, porque no es solo que se hunda un negocio, sino que también se rompen esas relaciones familiares. Al final concluyo pues un poco con una frase de Gildo Ceña, el dueño de Hermenegildo Ceña, que me parece una frase muy interesante, que dice que una gran familia crea una gran empresa crea una gran familia. Por lo tanto, ya os digo, sin ser dogmáticos, cuidado al entremezclar familia y negocio, establecer unas reglas claras, unas reglas de trabajo que nos permitan, en su caso, solucionar los conflictos. Ahí sí que es verdad, y con esto termino, es que es bueno tener consejeros externos que de manera neutral e independiente a veces ayuden a canalizar las disputas que puedan surgir. Pues bueno, con esto terminamos el consejo 31, confiando en que os haya resultado de utilidad, y nada, espero veros pronto en próximos consejos. Muchas gracias, nos vemos pronto, nos vemos en la red.